Estamos. Por ahí me preguntaba Rosy Ramírez acerca de la muerte súbita que había preguntado la semana pasada. Como te decía, mira, ese es un tema diferente, pero te voy a contar que la muerte súbita se refiere eh, justamente a una parada cardíaca en la persona de forma eh, inmediata. No es alguien que aparentemente, es alguien que aparentemente está sano y de pronto pierde el conocimiento y se desploma y al verlo, pues tuvo un infarto extenso en el miocardio, o sea, en el corazón, o alguna otra razón que le provocó una muerte inmediata, por eso es que se le llama muerte súbita, ¿verdad? Eh, y de hecho tiene un poquito que ver con nuestro tema de hoy, en el cual voy a dar inicio. ¿Me confirman si se logra ver la pantalla? Sí, Sí se profe. ve, profe, sí se ve. Sí, se Perfecto. ve. Bueno, muy bueno. Muy bien, entonces vamos a comenzar. El tema de hoy es un poquito en relación a, vamos a empezar a hablar acerca del medio ambiente y el deporte, ¿sí? Eh, Como ya habíamos visto en la clase anterior, a lo que enfrenta el deportista para poder echar mano de los recursos energéticos y poder desempeñarse de esta forma. Entonces, el deportista se enfrenta a su ambiente interno, se enfrenta a la carga deportiva que le ponen, se enfrenta a la competencia frente a otros compañeros, pero también se enfrenta al medio ambiente que lo rodea y sobre el cual va a tener que desempeñarse, ¿verdad? Y con esto me estoy refiriendo al clima, si hay calor, si hay frío, si hay lluvia, si hay nieve, etcétera, etcétera, ¿verdad? Son condiciones climatológicas que van a influir directamente en el desempeño del deportista y es importante que nosotros las tomemos en cuenta y entender ciertas especificaciones para poder de esta forma poder planificar nuestra práctica deportiva. Y el principal al que se enfrentan nuestros deportistas es pues, básicamente el calor, ¿verdad? El calor es el principal al que nos enfrentamos siempre por varias razones. Principalmente porque el calor implica un aumento en la temperatura del cuerpo y de esta forma exige al deportista a condiciones especiales. Vamos a empezar hablando acerca de lo que es la termorregulación, ¿sí? La termorregulación no es otra cosa más que la capacidad que tiene el cuerpo para poder controlar su temperatura corporal. Es sabido que el cuerpo humano funciona en un medio ambiente con una temperatura interna aproximadamente de los 37 grados, ¿sí? Va a variar entre 36.5 hasta 37.5 dependiendo del área del cuerpo en el que estamos enfocándonos. El encargado o la parte encargada de controlar o de realizar esta termorregulación es el hipotálamo, que es esta sección que está acá. En esta sección del cerebro, esta debe estar funcionando a 37 grados siempre. Y entonces cuando hay cambios de temperatura por diferentes causas que les vamos a ir viendo más adelante, se generan una serie de estímulos tanto electroquímicos como hormonales para poder mantener esta temperatura en el rango entre 36.5 y 37.5 para garantizar de esta forma que todas las funciones vitales y no vitales del cuerpo puedan desempeñarse sin ninguna preocupación. Obviamente esto no escapa al deportista y el deportista tiene la peculiaridad que está en continua actividad y entonces va a tener momentos en los que va a ganar temperatura y también van a haber condiciones en las que va a perder temperatura, ¿sí? Entonces, el hipotálamo, que es a nivel del sistema nervioso central, va a estar encargado en tratar de mantener el equilibrio en 37 grados para poder desempeñarse de buena manera. Y entonces tenemos dos cosas. El cuerpo gana temperatura o gana calor y también pierde calor. ¿De qué forma va a haber ganancia de calor? Pues la ganancia de calor que va a tener el cuerpo va a venir del metabolismo, es decir, de todas las funciones vitales que tiene el cuerpo, tanto
para el proceso de alimentos y todas las funciones vitales que tiene nuestro cuerpo, el funcionamiento, prácticamente el funcionamiento general del organismo, a eso se le llama metabolismo, ¿sí? Y eso nos va a provocar calor. También vamos a estar ganando calor a través de la actividad muscular, ¿sí? Esa va, a, sobre todo cuando estamos en actividad física, va a representar hasta el 60% de energía, la energía química que se utiliza, como vimos la semana pasada, va a ser transformada en energía calórica y en energía cinética, pero todo ese calor va a quedar dentro de nuestro cuerpo, sumado al calor del metabolismo basal y también el calor que va a ejercer nuestro ambiente, si es una temporada calurosa, la irradiación del sol, todo eso va a estar provocando una ganancia de temperatura en nuestro organismo, que de no ser controlada puede llevarnos a consecuencias incluso fatales. ¿Y cómo va a perder este calor que ha ganado el cuerpo? Pues lo va a perder de 4 formas principales. Solo de estas 4 formas puede perder el calor. Una de ellas es radiación, ¿sí? Que es el calor propio que emana nuestro cuerpo, nuestra piel, ¿verdad? Que la emana y la tira al ambiente. Yo no sé si ustedes, cuando han estado en alguna práctica, corriendo, jugando fútbol o algo, y se paran a la par de un compañero sin necesidad de tocarlo, se siente aquel vapor que está emanando de él o de uno mismo también, ¿verdad? A eso nos referimos con la radiación del cuerpo. La convección, el ejemplo más claro de convección para perder temperatura es el ejemplo de un ventilador sobre nosotros. Ese aire frío que está cayendo entra en contacto con nuestra superficie de piel y va removiendo todo el aire caliente que tenemos encima y dejándolo de una forma enfriándola, ¿verdad? A eso le llamamos convección. Conducción es el transporte de calor de una superficie a otra. En el caso del cuerpo, pues cuando estamos con mucha temperatura y nos sentamos en algún lugar o nos paramos en el suelo, si nuestra temperatura es mayor a la superficie con la que estamos haciendo contacto, vamos a transmitir ese calor hacia la superficie y de esta forma vamos a ir nosotros reduciendo nuestra temperatura. Y por último tenemos la evaporación. La evaporación no es otra cosa más que el sudor, ¿sí? La transpiración que hacemos. Y en esta última es en la que quiero enfocarme, ya que esta representa más o menos el 70% de la forma como se pierde calor en, en, nuestro, en nuestro organismo. Okay. Entonces, quería enfocarme en el sudor, ¿sí? ¿Qué va a pasar con el calor? Esto viene desde del centro de la temperatura que está a nivel cerebral, dentro de la temperatura a través de unos receptores químicos, va a llevar la señal al hipotálamo, como habíamos dicho, y de esta forma él va a desencadenar una serie de reacciones que lo que va a provocar primero es la dilatación de los vasos capilares en la superficie de la piel, es decir, todas nuestras arterias y nuestras venas que están en la superficie de la piel se van a dilatar para que haya mayor cantidad de sangre pasando abajito de la piel y de esta forma poder evaporizarla y exteriorizarla a través de la piel. Y también va a entrar en función las glándulas sudoríparas que van a empezar también a provocar esta producción de sudor para que de esa forma nosotros podamos liberar el calor que hemos estado emanando o hemos estado produciendo a consecuencia de la actividad física intensa. De no existir estos mecanismos, el cuerpo no podría funcionar ni siquiera en sus funciones vitales. Es como que fuera un carro que no tuviera radiador, ¿verdad? Truena si no tiene un radiador, si no tiene agüita, ¿verdad? Entonces, esta es importante para la actividad física. De esta forma es como vamos a ir eliminando todo ese calor que se produce de la actividad física, principalmente de la contracción muscular. Eh,
antes de pasar a lo que nos puede suceder cuando no tenemos este control. Ah, Janet, dime Janet, ¿tienes una pregunta? Profe, perdone, ¿será que le puede dar un poquito de volumen a su micrófono, a su audio, porfa? Disculpe, es Volumen. que no sé si Ahorita, sea el mío, pero lo escucho así muy lejos. ok, dame chance. Mira, Cabal, ya es cierto, profe. lo tengo a tope ahí, pero vamos a ver, tal vez ahí se escucha mejor. Entonces, vamos bien hasta ahí. Eh, Sí, hasta profe, ahí vamos bien. estábamos en lo del calor. Una cosa importante que hay que recordar que el sudor no solo está compuesto de agua, sino que va compuesto de muchos electrolitos, sodio, potasio, etcétera, cloro, y todos esos tipos de electrolitos que también se pierden con la evaporación y el sudor. Y entonces es de tomarlo en cuenta, ya que cuando nos toque reponer estas pérdidas, no debemos reponerlas únicamente con agua, ¿verdad? Para eso tenemos esas bebidas eh, energetizantes que están en el mercado, ya ampliamente conocidas por todos. ¿Qué pasa cuando hay una alteración en nuestro cuerpo y no podemos controlar ese aumento de temperatura? Cuando algo falla en la termorregulación o cuando la razón del aumento de temperatura sobrepasa la capacidad del organismo para controlarla, pues van a venir las complicaciones, ¿verdad? Las complicaciones de estar trabajando frente a un exceso de actividad térmica o a un exceso de producción de calor en nuestro cuerpo y no poderlo compensar. Y la vamos a ver a 3 niveles. Va a ser el nivel leve, el moderado y el severo. En el primer nivel, en el nivel leve, lo que vamos a observar nosotros va a ser, entre las características, un enrojecimiento de la piel, ¿sí? La sensación de calor que va a expresar el deportista, ¿sí? Vamos a observar también una piel sudorosa, un aumento de la sed, eh, va a haber aumento de una exacerbación en el sudor por tratar de compensar este calor, ¿sí? Y vamos a ver obviamente un aumento en la temperatura a la hora de medirla, incluso va a poder estar a mayor de 39 grados. Es una sensación cuando alguien ha estado enfermo y que tiene fiebre arriba de 39, pues una situación similar, ¿verdad? Si no se hace algo al respecto, vamos a pasar a, a un nivel moderado. Ya en este nivel moderado vamos a empezar a notar la presencia de calambres en nuestros músculos, ¿sí? Vamos a comenzar con dolor de cabeza intenso, va a comenzar a aparecer la debilidad y la fatiga asociado a un aumento en la frecuencia cardíaca, ¿sí? Aumento de la frecuencia cardíaca, vamos a sentir esas palpitaciones extrañas y vamos a comenzar a sentir un dolor de estómago. Esos signos son indicativos de que una persona ya está en un grado moderado. Después pasamos al cuadro severo. En el cuadro severo está incluido también el golpe de calor, ¿sí? ¿Y qué es lo que vamos a observar aquí? Aquí vamos a observar una persona con Profe, no mucho se escucha. Vamos a ver, me está fallando mi micrófono. Vamos a observar una persona que comienza con alteración del estado de conciencia. Al principio va a ser desorientación, no sabe dónde está, va a tener ataxia, Nítido, que es profe. ok, ataxia, que también es la forma de conocer a una deambulación descoordinada, ¿verdad? Va a empezar a caminar y a tambalearse. Vamos a empezar a observar a la persona presentando náusea y vómito, ¿sí? Y si no se hace algo al respecto, va a poder progresar esto a un estado de coma, va a perder el estado de conciencia y entonces esto se vuelve una emergencia de lo más peligroso. Puede llegar incluso a provocar la muerte si no se toman medidas de forma inmediata. Por supuesto que cuando llegamos a este nivel severo, la persona debe ir directamente a un servicio de urgencias, a un hospital, para ser tratado, ¿verdad? Los dos niveles anteriores pueden ser tratados en el lugar de la práctica deportiva. ¿Y qué es lo que vamos a hacer para prevenir todas estas complicaciones?
pues podemos ir ahondando en tres situaciones principales, ¿verdad? Una de ellas es el uso de ropa adecuada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando nos tocan esas prácticas intensas o estamos en los meses de mayo, junio, julio con un calor intenso, ¿verdad? O que nos tocó ir a entrenar a la costa, etcétera? Pues primero la ropa adecuada, ¿verdad? Tenemos que tener una ropa, ahora ya hay de estas ropas que son que absorben el sudor y de esa forma evitamos la pérdida de humedad, ¿verdad? Es importante también mencionan que el uso de colores claros en la vestimenta, de alguna manera lo que hacen es que alejan la radiación de los rayos ultravioleta y de esta forma disminuyen un poquito el aumento de temperatura secundario a la radiación del sol, ¿verdad? Y lo más importante, la hidratación. Como lo platicaba hace un momento, debe ser una hidratación basada no solamente en agua, sino también en sales, que va traducida en electrolitos, sodio, potasio, con estas bebidas especiales, ¿verdad? La hidratación es importante previo al inicio de la práctica o a la actividad física, por supuesto durante y aún mucho más importante después de concluirla. Se dice que más o menos unos 2 vasos de agua, 10 a 15 a 20 minutos antes de iniciar la práctica, aunque lo ideal sería una noche anterior. No hay que esperar a que la persona sienta sed, sino que deben de hidratarse previo a iniciar la práctica. Durante, pues cada 15, 20 minutos, dar unos cuantos sorbos. No hay una cantidad exacta de lo que debe tomar. De hecho, el propio deportista va a dosificarse de acuerdo a la necesidad que tenga. Y por supuesto, después hay que reponer todos estos líquidos perdidos, ¿verdad? Y por supuesto es importante también la preparación física que tengan los atletas, tanto en su condición, en sus resistencias, pero también la aclimatación cuando les toque ir a lugares con calor abundante. Hay que aclimatarse. Las normas recomiendan por lo menos 2 semanas para obtener un buen alcance en la aclimatada de los deportistas, ¿verdad? Del aumento de la temperatura o el calor intenso, nos vamos al otro lado ahora. ¿Qué va a pasar bajo condiciones de frío extremo, verdad? Esa es un poquito menos común o menos frecuente verla, sobre todo en nuestros ambientes, ya que en nuestro país el clima es bastante templado, pero en aquellos deportes que están en la nieve o en el agua, sí es muy frecuente verlos en algunas temporadas. Y el frío va consecuentemente seguido de la hipotermia, ¿verdad? Y la hipotermia no es otra cosa más que una temperatura menor de 35 grados centígrados en el cuerpo. Y de la misma forma como en los problemas que teníamos con el calor excesivo, pues aquí también vamos a encontrar sintomatología dependiendo de la severidad del caso. Y vamos a ver una hipotermia leve cuando las personas se encuentran entre los 34 y los 36 grados centígrados y vamos a comenzar a ver que empiezan con las extremidades frías, van a empezar los temblores, ¿sí? Los escalofríos, el ritmo cardíaco y el respiratorio van a comenzar a aumentar en su afán de aumentar el metabolismo para aumentar la temperatura corporal y también la persona va a estar consciente que está entrando en una pérdida de calor. Ellos van a empezar a decir, siento frío, me tiemblan los brazos, me siento frío en los pies, en los dedos, ya no siento las manos. Esto es todavía una sintomatología de un cuadro leve. Cuando pasamos a un cuadro moderado, vamos a estar viendo más o menos temperaturas entre 32 y 34 grados y ahí ya vamos a comenzar a ver desorientación, va a haber debilidad muscular y van a empezar los calambres, ¿verdad? Ya las personas no van a saber dónde están, les habla uno y no contestan lo que uno les pregunta. Entonces, eso es un signo de que ya estamos frente a una hipotermia de grado moderado. Y por supuesto, si no se hace nada al respecto, vamos a terminar en un cuadro severo, que es una temperatura menor a 32 grados, donde la persona va a estar completamente inconsciente, va a empezar a disminuir la presión arterial, por lo tanto va a haber menos llegada de sangre al cerebro, menos oxigenación, y ahí es donde justificamos la pérdida de conciencia y van a comenzar las arritmias, es decir,
las alteraciones en el ritmo cardíaco y que van a ser consecuentes después de un paro cardíaco e incluso la muerte si no se hace nada al respecto. Como medidas de prevención y tratamiento para estos cuadros, las vamos a ver de forma muy general, ya que como les digo, estos problemas son raros verlos aquí en nuestro ambiente, pero es importante que los tomemos en cuenta y que sepamos que existen. Como siempre, la ropa adecuada, ¿verdad? Bien abrigados, gorritos, bufandas, guantes, etcétera, ¿sí? También se recomienda la ropa de colores oscuros, ya que de esta forma va a absorber más calor de la radiación del sol, ¿verdad? Como siempre, la preparación física y la alimentación son importantes para poder hacerle frente a estos climas extremos donde nos toque realizar actividad física, ¿sí? Y ya hablando propiamente del tratamiento de una persona que está entrando en un cuadro de hipotermia, pues lo primero que hay que hacer es aislarlo de la intemperie, es decir, alejarlo del frío, del aire congelado, etcétera, de ser posible, ¿verdad? También hay que retirarle la ropa que tenga mojada, ya que de esta forma, si no lo hacemos, va a seguir perdiendo calor. Entonces hay que retirarle la ropa mojada, tratar de secarlo de ser posible, cubrirlo con mantas calientes, mantas eléctricas. La comida o los líquidos calientes es una forma bastante útil para poder recuperar el calor. Incluso aquí en algunos lugares de Europa donde el frío es intenso, pues recomiendan hasta bebidas alcohólicas de grado de alta intensidad, ya que estas aumentan rápido el metabolismo y nos ayudan a recuperar temperatura. Lo que habíamos dicho, retirar la ropa mojada y secar rápido el cuerpo. Y podemos utilizar compresas y baños calientes, mantas eléctricas, y si no hay disponibilidad de estas, el contacto cuerpo a cuerpo, que también por medio de lo que habíamos dicho, conducción, ¿verdad? Vamos a transferir nuestro calor a la persona que tiene un cuadro de hipotermia. Bueno, ¿dudas hasta el momento? Ok. No, ninguna, profe. Si no hay dudas, pasamos ahora a otro tema pequeñito que es la altura, ¿verdad? Que ese es otro asunto que tampoco se ve muy frecuente aquí en nuestro país, ya que a pesar de que estamos en un área con mucha montaña, son pocos los lugares donde realmente la altura es relevante. Para lo de la altura, lo vamos a ver así a grosso modo. La clave es la presión barométrica en la altura. La presión barométrica es la presión que ejerce la atmósfera sobre nosotros, ¿sí? Y va a tener una relación directa con la presión de oxígeno que hay en el aire, es decir, la cantidad de oxígeno disponible para nosotros poder respirar. En esta tablita podemos ver aquí las diferentes alturas, ¿sí? Y la cantidad de presión, tanto barométrica como de oxígeno que existe a estos niveles. La altura cero siempre se basa, es que es la altura a nivel del mar, en donde vamos a tener una presión barométrica de 760 milímetros de mercurio y una presión de oxígeno de 159. No es necesario que se aprendan estas cifras, solo es para demostrar algo. Cuando estamos a una altura aproximadamente de 3,000 metros, como lo es, no sé, aquí pensaría yo rápido en el volcán de Acatenango, creo, la presión barométrica va a ir disminuyendo al igual que la presión de oxígeno. ¿En qué se traduce esto? Mientras más altura, menos oxígeno vamos a tener para poder respirar, ¿sí? Se dice que en general la vida es incompatible a una altura de 6,000 metros, por general, ¿sí? Aunque el monte Everest, que es de las montañas más altas que hay, está aproximadamente a una altura, el pico del monte Everest, alrededor de los 8,000, 8,300 metros por ahí. Lo que más se acerca en la tablita sería esta. Y hay algunas personas que han podido hacer ciertas adaptaciones fisiológicas para poder sobrevivir ahí.
pero estamos hablando específicamente de los famosos Sherpas, pero es gente que ha nacido ahí, ha crecido ahí. Una persona normal, después de los 6,000 metros, es prácticamente muy difícil que pueda sobrevivir mucho tiempo, ¿sí? Incluso con concentraciones de oxígeno acá, mire, respirando oxígeno puro, no del aire ambiente, sino oxígeno puro, baja mucho la presión a estas alturas. Entonces ya es muy difícil mantenerse ahí. ¿Por qué vemos esto? Porque entonces, en resumen, ¿qué es el problema de la altura? Principalmente va a ser la concentración de oxígeno que vamos a poder tener. Y a raíz de eso se van a venir a derivar otra serie de problemas, como por ejemplo la luz ultravioleta. El porcentaje de luz ultravioleta que nos cae es cada vez mayor mientras más alto estamos, ¿sí? Y los vientos fríos que vamos a tener a esas alturas van a provocar una resequedad en nuestras vías respiratorias, y para tratar de compensarlo vamos a tener que empezar a consumir más agua, y de esta forma vamos a empezar a deshidratarnos y a tener otra serie de problemas en las alturas, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen los atletas que practican este tipo de deportes? Pues deben de tener una aclimatación. ¿Y qué cambios vamos a encontrar en la aclimatación? Pues básicamente vamos a encontrar un aumento en la ventilación pulmonar, obviamente porque necesitamos más oxígeno, vamos a empezar a respirar de una forma más rápida, nuestro corazón va a empezar a latir también más rápido, porque de esa forma va a tratar de compensar las bajas concentraciones de oxígeno que hayan a estas alturas. Esto es de forma inmediata, ¿sí? Al paso del tiempo, más o menos 2 semanas o más, vamos a encontrar que el cuerpo se va a empezar a adaptar, y lo que va a hacer es que va a aumentar la producción de células rojas, es decir, de eritrocitos, que son los encargados de llevar la hemoglobina, y la hemoglobina es la encargada de transportar el oxígeno. Entonces vamos a encontrar un aumento en la hemoglobina. Estas personas que viven en tierras altas, cuando se les hacen los exámenes de hemoglobina, siempre la vamos a encontrar más alta, porque es una forma de adaptarse a ese ambiente, ¿verdad? Va a haber un aumento en la capacidad de difusión a nivel del pulmón, y vamos a ver alteraciones del sistema circulatorio periférico, lo que habíamos dicho. Va a haber vasoconstricción, principalmente, o sea, los vasos sanguíneos se van a hacer más cerraditos para garantizar el flujo sanguíneo, principalmente a nivel cerebral. Esto es lo que mirábamos después de unas semanas de estar en la altura. Va a haber unos mecanismos especiales en el cuerpo donde van a incluir al riñón, ¿sí? Y el objetivo de esto es aumentar la producción de células rojas, que son las encargadas del transporte de oxígeno, ¿verdad? Pero esto también nos va a dar un problema después, ya que la sangre se va a volver muy viscosa y vamos a tener problemas a nivel de la circulación y de pequeños y de órganos que tienen una circulación con vasos muy pequeñitos, ¿verdad? Entonces esto nos desencadena otro tipo de problemas. ¿Qué es lo que vamos a encontrar de complicaciones en la gente que se mantiene a alturas muy altas? Pues lo primero que vamos a encontrar es el mal de la altura aguda. Se le conoce a esto como, los principales son un edema cerebral. Cuando decimos edema, la traducción prácticamente sería que se hincha, ¿sí? Es una hinchazón, pero se le conoce como edema. Aquí podemos ver un edema cerebral, y esto es por un aumento del flujo sanguíneo a nivel del cerebro, y entonces hay una mayor permeabilidad y se va a hinchar. Obviamente, al hacer esto comienzan las alteraciones del estado de conciencia. Y también vamos a encontrar el edema pulmonar. Básicamente por el mismo mecanismo se van a hinchar los pulmones, y entonces va a disminuir la capacidad del intercambio de oxígeno y de dióxido de carbono. Así se verían unos pulmones con edema en una radiografía. Y el tratamiento de esto es inmediatamente regresarlos a alturas mucho menores, y dependiendo del cuadro, el soporte de oxígeno y algunos otros medicamentos, ¿verdad? Pero esto es lo importante, que nosotros debemos saber qué es lo que sucede
cuando estamos en alturas mayores. De hecho, ya la Organización Mundial de la Salud ya considera como lugares de mucha altura o de altura peligrosa a partir de los 2000 metros. ¿Verdad? En aquel estadio famoso de Bolivia, ¿verdad? Que estaba como a 3000 y algo. Por eso es que nadie le ganaba a Bolivia ahí. Ahora vamos a pasar a otro tema que va de la mano con esto, y es la asistencia urgente a deportistas enfermos o lesionados. Como ustedes pudieron ver, si no logramos intervenir en los problemas del calor o del frío de forma oportuna o inmediata, esto se puede complicar incluso a llevarnos a la pérdida de conciencia del atleta. Pero también hay otros cuadros donde puede suceder eso, ¿verdad? Algún deportista que de pronto se desmaya, lo que hablábamos de la muerte súbita, ¿verdad? Que ha pasado en partidos de fútbol, se han visto que de pronto se desploma el jugador y que fue una muerte súbita, dicen todos, por un infarto. O también atletas que caen lesionados, algún choque, algún golpe, principalmente en la cabeza, en la columna, y que entonces nosotros somos la primera línea que está ahí para poder atender este tipo de emergencias. Entonces es importante que sepamos qué hacer en esos momentos, porque el tiempo en estos casos es vital. Entonces, que necesitamos un sistema de respuesta para la atención de las emergencias, y es el ABC. El ABC no es otra cosa más que el monitorizar la vía respiratoria, es la A por sus siglas en inglés, la B que se refiere a la ventilación y la C a la circulación, ¿verdad? Para eso, ¿qué es lo que vamos a ver? La RCP básica o el soporte vital básico, ¿sí? ¿Y cuándo se da el soporte vital básico? Cuando vamos a encontrar una parada cardiorrespiratoria o muerte súbita, ¿verdad? La mayoría de veces se deben a problemas en el corazón y el mayor porcentaje de casos específicamente un infarto agudo al miocardio, ¿sí? Acá. ¿Y qué es la parada cardiorrespiratoria? Pues no es otra cosa más que el cese espontáneo de la respiración y la circulación. Puede ser por algún tipo de enfermedad o incluso por un traumatismo. ¿Cuál es el objetivo del soporte vital básico o el RCP básico? Pues mantener la ventilación y la circulación hasta que lleguen los cuerpos de socorro con aparatos especiales para poder reaccionar. Esto es un desfibrilador automático. ¿Y en qué consiste el soporte vital básico? Bueno, es una serie de pasos que van a garantizar la circulación y la respiración mientras el atleta se recupera o llegan los servicios de emergencia de salud, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer cuando nos enfrentamos a un cuadro de estos? Primero, la seguridad. Y con seguridad me refiero a colocar a la víctima o a la persona que está sufriendo el problema en un área segura donde esté tanto protegido él como protegidos nosotros, que somos los que vamos a brindar el soporte, ¿verdad? Esto se refiere principalmente cuando son accidentes en carretera o algo. Lo primero que hacer es retirarlo de la carretera para poder hacer las maniobras, pero igual aplica para los eventos deportivos. El segundo paso, y que es de mucha importancia, es pedir ayuda. Siempre, cuando uno se ve ante una situación de estas, hay que pedir ayuda. Decirle a alguien que vaya a llamar a emergencias y otra persona que venga a ayudarle a uno acá mientras llegan los equipos de socorro. Una vez que ya estamos en un área segura y ya pedimos ayuda, debemos de comenzar de forma inmediata la evaluación de la persona que está en el suelo. Y lo primero es evaluar su estado de conciencia, ¿sí? ¿Cómo vamos a evaluar su estado de conciencia? Hablándole en forma fuerte para ver si nos escucha. Lo primero que dice, señor, ¿se encuentra bien? ¿O qué le pasó? Depende de la respuesta que obtengamos, vamos a seguir lo siguiente. Si está consciente, o sea, si nos responde, lo vamos a dejar en la misma postura en donde está y lo vamos a estar vigilando en lo que llegan los equipos de socorro, ¿sí? Si el estado de conciencia es negativo, es decir, no nos responde, lo primero que vamos a hacer es tratar
de liberar la vía aérea, y aquí donde empieza la A del ABC, la vía aérea, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la maniobra frente-mentón, que no es otra cosa más que poner nuestra mano en la frente y la otra mano en el mentón, haciendo una pequeña extensión del cuello para liberar la vía aérea. Al mismo tiempo vamos a observar en la boca si hay algún objeto que la esté obstruyendo y que impida que la persona respire. Esto no aplica cuando sospechamos un trauma o un golpe a nivel de las vértebras cervicales, ¿sí? Cuando se trata de las vértebras cervicales no hay que movilizar el cuello porque podemos complicar más la lesión que tengan. Entonces solo vamos a tratar de extender la mandíbula de esta región para arriba. Después de que ya hemos liberado la vía aérea, vamos a observar si la persona está respirando. Aquí ya vimos que no está consciente, pero tenemos que ver si está respirando. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como está en esta imagen. Haciendo la misma maniobra frente a mentón, nos vamos a acercar a la cara de la persona para ver si se está expandiendo el tórax, sentir si entra y sale aire y escuchar también si hay entrada o salida de aire. ¿Verdad? Si vemos que sí hay respiración y la respiración es adecuada, lo que tenemos que hacer es colocar a la persona en decúbito lateral, le llamamos nosotros, es decir, de ladito. De esta forma vamos a prevenir que si la persona vomita, no se vaya hacia el pulmón. Y también vamos a prevenir que la lengua no obstruya la vía aérea por estar inconsciente. Inmediatamente después que si nos damos cuenta que la persona no está respirando, lo que tenemos que hacer inmediatamente es iniciar con las compresiones torácicas. Aquí hay un dibujito donde muestra la posición en la que debemos de colocarnos, con las manos, con los brazos rectos, nunca flexionados. Ponemos nuestras manos al centro, observar más o menos que el tórax se está comprimiendo más o menos unos 5 centímetros. Y después de las compresiones van seguidas las insuflaciones, ¿sí? O la respiración. Lo que se hace es, con una mano se ocluye la nariz y se hace un sello hermético boca a boca y de esa forma empezar a soplar de una forma continua y suave a la persona. Se hacen 2 insuflaciones para ver que pueda estar el aire permeando. Se hacen 2 insuflaciones, luego se retira para dejar que el aire salga nuevamente de forma pasiva y volver a repetir el proceso. Vamos a estar haciendo compresiones torácicas e insuflaciones a ritmos de 30 a 2. Este número va variando conforme se van encontrando más pruebas y más estudios. Antes decían que era otro número, ahora el número clásico es 32, relación de 32. ¿Qué significa esto? Por cada 30 compresiones doy 2 respiraciones, ¿sí? No importa si solo está uno asistiendo o si están 2, siempre es el mismo ritmo. Si hay 2, van a tener que estarse intercalando el uno entre otro porque esto de las compresiones es bastante cansado, ¿sí? Después de dar un ciclo de 2 minutos haciendo esto, se vuelve a reevaluar si la persona ya puede respirar por sí misma o ya tenemos latidos, o si no, tenemos que volver a empezar todo otra vez. Hasta así, de una forma cíclica, hasta que lleguen los cuerpos de socorro a auxiliarnos. Entonces, en resumen, ¿en qué consiste la RCP básica? Pues si el paciente está inconsciente y no respira, pedir ayuda, iniciar compresiones torácicas y respiraciones a razón de 32, ¿sí? Hasta que lleguen los cuerpos. En resumen, a esto se
se refiere la RCP básica. Es una cosa importantísima que todos lo sepan porque esto salva vidas, ¿verdad? Y nosotros vamos a ser los que vamos a estar en el primer frente cuando se dé una situación de estas en las prácticas deportivas o en algún juego o algo por el estilo. Lo único que se me olvidaba ahí, que no lo puse, fue que también en traumas de cráneo el proceso es el mismo. La clave es, como decíamos, mantener la respiración y la circulación hasta que llegue ayuda profesional y pueda ser trasladado la víctima a un centro de asistencia. No sé si hay dudas hasta el momento. No, profe. Todo bien. Bueno, esa sería la clase por hoy. Vamos a dar por terminada la charla hoy, si ya no tenemos más dudas, ¿verdad? Y como siempre, el día de mañana les envío el nuevo tema junto con la clase de hoy para que podamos prepararnos para la siguiente semana. Muy bien, profe, muy bueno. Excelente, doctor. Muy bien. Está bien, profe, gracias. Bueno, entonces nos Profe, una consultita. Sí. Bipoxia Gracias, doctor. relativa. ¿Qué quiere decir? Perdón, no le escuché, ¿qué me dijo? Bipoxia. Hipoxia, el término Hipoxia. es hipoxia, H-I-P-O. H-I. Ajá. Ajá. La hipoxia es cuando hay una disminución en la concentración de oxígeno en la sangre, ¿sí? De oxígeno. Entonces, me imagino que relativa debe ser porque aún no es a cifras que puedan comprometer la vida. Ok, gracias por la aclaración. Sí, porque Pero tenía dudas. básicamente es disminución de la concentración de oxígeno por diferentes causas, ¿verdad? Puede ser desde un problema infeccioso a nivel pulmonar hasta un problema cardíaco o algún tipo de estas situaciones como accidentes y desmayos. La misma hipoxia relativa en las personas que están, los alpinistas y todo eso, ¿verdad? Que les baja la concentración de oxígeno un poquito, ¿verdad? Ya, gracias. Gracias, Bueno, doctor. Muy me amable. dijo aquí, Sadi, ¿cómo es Sadi? Tuvo problemas para ingresar. ¿Todavía está aquí? Sí, doctor, aún estoy aquí. Sadi, te comunicas conmigo por WhatsApp para ver qué podemos arreglar, ¿oíste? Ok, doctor. Pero caso especial, ¿verdad? Porque por eso es que estoy pidiendo que sean lo más puntuales, damos todavía Sí, chancecito, doctor, perdón. por si hay problemas de internet, de cualquier otra índole, incluso siempre dejo 10 minutos antes de pasar el link del examen, aún el examen le dejamos 10 minutos más, entonces son 20 minutos que tienen para poder ver cómo le hacen, pero entiendo tu situación, entonces platica conmigo por WhatsApp y vamos a ver cómo lo podemos arreglar. Ok, doctor, gracias. Bueno, si no hay ninguna otra duda, pues damos por terminado el día de hoy.